Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Mas Puig, nuestro vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el director general de Aduanas y Puertos, el doctor Eduardo San Lobatón. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a presentar a todos ustedes nuestra primera sección, Aerolínea, donde le haremos un comentario de interés nacional. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy tenemos que tocar nuevamente el comportamiento de nuestra oposición corrupta, desafortunada, que no hace propuestas, por ejemplo, para decir cuáles deben ser las medidas que debe adoptar el gobierno para enfrentar los daños que la tormenta Melissa causó en 4 provincias de la República y en muchos otros municipios dentro de esas 4 provincias. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, que dirige la dinastía Fuerza del Pueblo? Esa Fuerza del Pueblo, que es un cisma del Partido de la Liberación Dominicana, que por 20 años él fue su presidente y que ahora quiere destruirlo por sus odios y rencores contra Danilo Medina Sánchez, que es el líder del PLD hoy. Pero tanto uno como el otro no le hacen propuestas de soluciones frente a los daños causados por la tormenta Melissa. Y lo que quieren es precisamente, sin hacer propuestas, lo que hacen es criticar al gobierno, criticar al presidente Luis Abinader por tomar medidas de prevención antes, durante y después del acontecimiento de la tormenta tropical Melissa. ¿Cuál es la actitud que deben tener los opositores responsables que trabajan en favor del país? Presentar fórmulas para solucionar y ayudar a muchos dominicanos que han sufrido daños de esta tormenta en 4 provincias del país y en una cantidad de municipios de la República Dominicana. No, lo que quieren es que no se corrija, que no se tome acciones de emergencia para solucionarle a ese pueblo afectado y ayudarlo, como tanto a los productores nacionales, y a cualquier familia que ha sufrido la pérdida y daños de su pequeña propiedad, cuando lo que tenemos que hacer, opositores y gobierno, es asociarnos para buscarle soluciones a nuestro pueblo que ha sentido esa tormenta, perdiendo no la vida, gracias a Dios, por las medidas preventivas que tomó el presidente Luis Abinader y su gobierno, nuestro gobierno, sino las pérdidas de sus propiedades que afectan la tranquilidad en cada hogar de esos pobres hasta de clase media que han sufrido tantos daños. Por ejemplo, los productores agrícolas, casi 2.000 millones de pérdidas, pero también San José de Ocoa. Mire la carretera, lo que ocurrió. Es decir, hay que repararla, hay que buscarle soluciones rápidas, no solamente en San José de Ocoa, en Barahona, en San Juan. Es decir, donde quiera que tenemos que reparar de nuevo daños causados a la propiedad. La verdad es que cuando tenemos opositores irresponsables que no hacen propuestas de solución,
nos demuestra una vez más que son unos ambiciosos enfermos por volver al poder sin rendirle cuenta a nuestro querido pueblo dominicano por lo mucho que robaron durante los 20 años de corrupción pública y privada sin sanción todavía. Ahora vemos a un Leonel Fernández o a un Danilo Medina haciendo sartos y sartos para no tocar, presentando propuestas para que el gobierno, con las propuestas de ellos, lo tome en cuenta. No, lo que quieren es que se dañe todo, que se le haga difícil a muchos dominicanos de todos los colores. No le interesa que se le puedan buscar, como se le busca, las soluciones que necesitamos darle a una familia dominicana que nos debe doler a todos los dominicanos de todos los colores. Esa es una demostración de un comportamiento irresponsable de opositores perturbados, corruptos y abusadores que no entienden que estos son tiempos para juntarnos todos buscando alternativas de solución a problemas económicos y sociales grandes por una tormenta como Melissa no deseada. Reflexionemos, familia dominicana, para rechazar estos opositores irresponsables que no aportan soluciones, sino que quieren el desastre, quieren el daño a cada dominicano que hoy necesita de la ayuda del gobierno. Reflexionemos, dominicanos. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Mas Puig, nuestro vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático en la República Dominicana. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Mas Puig, nuestro vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático en la República Dominicana. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Mas Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, responsable del tema climático no solamente en la República Dominicana, sino ante los organismos internacionales. Max, ¿qué tú puedes decirnos frente al comportamiento de este cambio climático cuando vemos una tormenta tropical como Melissa que afectó a la República Dominicana y que se estacionó por tanto tiempo, afectando todo el Atlántico, el Caribe, la isla hispaniola en sentido general? ¿Qué tú dirías? Bueno, en primer lugar, distinguido amigo, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a tantísima gente que de domingo en domingo ve este muy acreditado programa. Debo decir que el caso de la tormenta Melissa es un caso que va a quedar registrado en los anales de la meteorología. ¿Por qué? Porque responde a un nuevo fenómeno, que es el del calentamiento del planeta, que al calentarse las aguas produce fenómenos atmosféricos extremos de otras características. Y es la primera vez que en la República Dominicana y en el mundo este fenómeno se da así. Se da de tanto tiempo estacionario. De esa forma. Es decir, resulta que hoy día los fenómenos atmosféricos extremos son mucho más poderosos, mucho más destructivos, mucho menos previsibles, y eso hace que los daños pues sean mayores. En el caso particular de esta tormenta, su característica fue esa, su lento movimiento, pero a pesar del desplazamiento
sobre el Mar Caribe primero y luego sobre los territorios, el territorio de Jamaica fue muy lento. Sin embargo, sus vientos eran muy poderosos. Al mismo tiempo, lentitud en el desplazamiento, pero al mismo tiempo mucha velocidad en los vientos. Cuando la tormenta se convirtió en huracán categoría 5, el más poderoso huracán que haya afectado a Jamaica, se rompieron récords de velocidad, llegando los vientos en un momento determinado a casi 300 kilómetros por hora. De manera que estamos frente a un fenómeno que se puede llamar inédito, o sea, por su fuerza, por sus características. Y lo grave de esto es que estos fenómenos se van a seguir produciendo. Y no solamente se van a seguir produciendo, sino que su efecto destructivo va a ser cada vez mayor. Esto nos dice los efectos que esto tiene sobre las economías de los diferentes países. O sea que tendremos nuestros países, y hablando de República Dominicana, que estar ya con conocimiento de estos desafíos en estos tiempos en que surjan estas tormentas o huracanes frente al cambio climático. Lo cierto es que todos los países del mundo estamos cada vez más amenazados. Y dentro de los países más amenazados están los de determinadas zonas. Y ahí estamos nosotros. Nosotros estamos no solamente en el mismo trayecto del sol, como dijo el poeta nacional Pedro Mil, estamos en el mismo trayecto de los huracanes tropicales, que son tan Pero lo hemos visto este mismo año en los 5 continentes, en Asia, en Rusia, en China, en diferentes países, hasta en Australia y en Nueva Zelanda, tan lejos como eso, continentes tan lejos. Sí, porque se trata de un fenómeno universal que está afectando cada vez más toda la zona del Pacífico, toda el Asia Oriental, Oceanía, y que se expresa no solamente en las tormentas, sino en la alteración de los ecosistemas. La República Dominicana está perdiendo sus corales. Están muriendo los corales, y los corales son una barrera, son seres vivos que constituyen una barrera natural de protección de los países. La barrera coralina más importante del planeta, que está al norte de Australia, está siendo afectada. Es decir, que las condiciones mismas que sirven de plataforma natural para todas las formas de vida están siendo afectadas. De ahí que realmente este sea el cambio climático, el calentamiento que produce el cambio climático, sea el desafío más grande de la humanidad de nuestro tiempo. Mi querido Maspuy, tú eres nuestro vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. ¿Cómo ha visto el comportamiento de respuesta para proteger las vidas humanas en la República Dominicana que hizo antes, durante y después nuestro presidente Luis Abinader en esta circunstancia de la tormenta Melissa afectando a la República Dominicana por tanto tiempo? Bueno, debo decir que últimamente, cuando digo últimamente, me refiero a partir de agosto del año 2020, se está haciendo un esfuerzo muy importante. Y eso es lo que me permite decir que estábamos relativamente listos. Cuando digo relativamente listos, porque nunca estaremos absolutamente listos frente a fenómenos de este tipo. Pero lo que se ha venido haciendo desde el año 2020 en adelante, es decir, los mecanismos de preparación que se han ido disponiendo desde el gobierno de la República, nos han permitido ofrecer una respuesta más que adecuada. Es decir, cuando uno ve las características de la tormenta y observa cómo reaccionaron todos los estamentos del Estado, desde la Presidencia de la República, naturalmente, bajo la conducción del Presidente de la República, se puede decir que la República Dominicana dio la mejor de las respuestas posibles. Pero debo agregar algo ahí. Nosotros tenemos un dicho, ¿verdad?, que viene del saber popular, que dice que el dominicano pone candado después que les roban. Y realmente en el año hubo un fenómeno muy grave aquí, que fue el huracán George. Así es. Después de George se tomaron una serie de medidas, esas medidas se ejecutaron sobre todo a partir de 2020, pero después, que ya empezó a olvidarse George, hubo un periodo de descuido y hubo muchos años de desatención, se puede decir que de desinversión con relación a la prevención de este tipo de fenómenos.
Es decir, se puede decir que durante muchos años no se renovaron equipos, no se hicieron acuerdos. Pero nunca habíamos visto un presidente constitucional, como es el caso del presidente Luis Abinader, previendo antes, durante y después, para defender la vida humana, para defender al pueblo dominicano con medidas de prevención. Bueno, ahí voy. Es que a partir de 2020, a raíz justamente, en un caso particular, de asumir las funciones como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, tuve una reunión casi inmediatamente con el presidente Luis Abinader, y él me ofreció toda una serie de orientaciones generales, pero me dijo: Max, quiero que el mayor énfasis, que el mayor esfuerzo posible sea puesto en la prevención de los fenómenos naturales extremos. Quiero que se desarrollen la mayor cantidad de estudios, que se hagan acuerdos internacionales, porque el cambio climático amenaza de manera particular la República Dominicana, y quiero que se haga lo más posible para preparar a nuestro país frente a esos fenómenos. Entonces, a mí no me ha sorprendido lo que ha pasado en estos años, porque hay unos lineamientos que nosotros estamos ejecutando, y vuelvo y digo, siempre las cosas se pueden hacer mejor. No digo que nada esté perfecto, pero se ha venido haciendo lo que hay que hacer, y por eso, frente a este fenómeno, el país ha respondido de manera adecuada, más que adecuada. Pero hay que seguir alerta, hay que seguirse fortaleciendo, pero se ha hecho lo que había que hacer, y realmente ese esfuerzo ha permitido que antes del fenómeno, durante el fenómeno, como señalas, y después del fenómeno, aquí se ha estado haciendo lo que había que hacer. Max, hay una situación de un comportamiento de nosotros como República Dominicana frente precisamente al mundo, frente a los diferentes países, que son 198 países que forman parte del Concierto de Naciones Unidas, que participamos frente al COP30 que ahora se va a celebrar. Pero te hemos visto a ti participar en las reuniones preparatorias para este COP30 que se va a celebrar en Belén la próxima semana, con una cumbre de presidentes, de jefes de gobierno, frente al tema el cambio climático. Y nosotros podemos decir que este próximo miércoles el presidente Luis Abinader va a encabezar, como siempre, su participación, la misión de la delegación dominicana en la que tú formas parte, que va a asistir a Belén, a Brasil, para ese COP30. ¿Cómo tú lo explicarías? Bueno, debo decir que esta reunión que se va a producir en Belén, que es la capital del estado de Pará, en Brasil, en plena Amazonía, va a ser una reunión sumamente importante. Bueno, por lo que está pasando en el mundo, por esto que acabamos de señalar, de lo cual Melissa es un ejemplo muy especial, pero Brasil le ha tocado organizar esta reunión, y Brasil se lo ha tomado muy en serio, en una circunstancia, en una situación política también compleja. Es una cumbre de presidentes para el cambio climático. Es una cumbre de presidentes, una cumbre climática que va a constituir la apertura de esa conferencia climática internacional número 30, esa COP30. Ahora, el presidente Abinader ha venido mostrando no solamente un interés, sino una acción, no solamente estar interesado y tener una disposición, sino hacer las cosas. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo en el pasado mes de junio en la UNOC 5, que fue la cumbre de los océanos en Niza, en el sur de Francia, y donde el presidente de la República además tuvo la oportunidad de tener una reunión bilateral muy beneficiosa para la República Dominicana con el presidente Macron de Francia, y yo pude acompañarlo allí en esa delegación, ¿verdad?
Y esa fue la reunión en el Palacio del Liceo. Fue en Niza. Fue en Niza, no. Fue en Niza. Fue en un palacio extraordinario que hay en esa ciudad, que es un palacio de los antiguos príncipes sardos. Sí, ahí fue la sede. Sí, ahí fue la sede. Ahora, en esa reunión, que también fue muy importante porque República Dominicana destacó el interés en que se declare el sargazo, es decir, como una emergencia mundial. Bueno, pues el presidente encabezó ese reclamo, estuvimos a su lado, pero luego el presidente Lula le pidió a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que los jefes de Estado hicieran una reunión para reforzar esa COP, esa cumbre que se va a realizar ahora en Brasil. Tuvimos la oportunidad de acompañar al presidente de la República, que expuso ante la Asamblea General de Naciones Unidas y me pidió que en su nombre yo expusiera en la cumbre preparatoria de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Es decir, en Nueva York. Ocurrió. Eso ocurrió, así fue. El presidente hizo una exposición excelente frente a la Asamblea General de Naciones Unidas y yo tuve la oportunidad de manifestarme en su nombre en esa cumbre climática organizada por Naciones Unidas a petición del presidente Lula. Ahora el jueves comienza... Pero antes de eso, del jueves, hace 15 días, debí desplazarme a Brasilia a la reunión preparatoria de esa reunión que va a tener lugar ahora el próximo... De esta cumbre. De esta cumbre que va a tener lugar el próximo jueves. Ahí lo importante es el liderazgo que ha venido ganando República Dominicana. De esos casi 200 países que forman parte de Naciones Unidas, solo unos 60 fueron invitados a participar en esa cumbre, en esa reunión preparatoria de Brasilia. Y me correspondió, siempre en representación de la Presidencia de la República, del jefe del Estado. Del jefe del Estado, me tocó encabezar esa delegación que participó en la reunión preparatoria. De manera que ahora todo está listo. El protagonista principal es el presidente Luis Abinader. Le vamos a acompañar, estaremos a su lado en esta reunión que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay muchos desafíos y esos desafíos implican recursos, necesidades. Hay un debate muy importante en torno a que países como la República Dominicana reciban los recursos que necesitan para hacerle frente a ese desafío. No obstante, República Dominicana, que necesita esos recursos como los necesitamos los países que están en nuestra situación, tampoco estamos de brazos cruzados, esperando que lleguen esos recursos. Estamos trabajando, estamos actuando y lo estamos haciendo. Pero como ya hay que hacer. Estamos recibiendo recursos. Si no, hay que ver meteorología aquí, el Instituto Dominicano de Meteorología. Bueno, meteorología, que es el INDOMET, que supera la antigua Oficina Nacional de Meteorología. Era una oficina, ha pasado a ser un instituto. Nosotros le hemos solicitado apoyo internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo ya apoyó la realización de un estudio que ha trazado la pauta de todas las modificaciones, todo el reforzamiento que hay que darle a INDOMET. Eso está en curso. Bueno, mucha gente se lo debe preguntar. El Consejo Ejecutivo que tú manejas para el cambio climático en la República Dominicana, esa gestión tuya, ¿qué tú dirías? Bueno, yo diría que lo que ha hecho República Dominicana es muy importante al crear un Consejo Nacional para el Cambio Climático. Eso no lo tienen todos los países. Y tenemos un consejo presidido por el propio jefe del Estado, por el propio presidente de la República. Eso le da mucha fuerza al consejo y manda una señal. El consejo fue creado por decreto en el año 2008. Sin embargo, su plenaria, el conjunto de sus integrantes, nunca se había reunido hasta el año 2020. Es decir, se creó en 2008, pero se reunió por primera vez con todos sus integrantes. Pero en esta semana, el jueves, se celebró una... Justamente, es lo que quiero decir. De 2008
a 2020 el Consejo no se reunió en reunión plenaria, no se reunió nunca, y de 2020 para acá se ha reunido ya 3 veces bajo la presidencia de Luis Abinader. Es decir, que el presidente de la República le ha dado... Esa fue la reunión del jueves, de este jueves que acaba de pasar. Así es, el presidente, fue una reunión que tuvo varias vertientes. Un análisis de situación, dónde está la República Dominicana, cómo se ha manejado lo de Melissa, cómo estamos colocados, porque no es simplemente enfrentar las situaciones, es evaluarlas, hacer las correcciones. Allí, naturalmente, esto presidido por el presidente de la República, con los más altos funcionarios de la nación, del área económica, del área productiva, de las distintas áreas, y el presidente de la República allí, pues, trazó las orientaciones principales, recibió el informe de todo lo que se ha hecho para preparar la COP30, la reunión que va a tener lugar. Y que él va a participar. Y la que él va a participar y va a tener la representación máxima de la República Dominicana. Pues eso se hizo en reunión del Consejo realizada en el Palacio Nacional el pasado jueves. Lo que quiere decir que estamos listos para seguir adelante en todo esto. Ahora, el Consejo en todos estos últimos años se ha reforzado, ha logrado concitar mucho apoyo internacional para la República Dominicana. En el área de la prevención, el área meteorológica, debo decir lo siguiente: se han reforzado. Está ese estudio que he dicho, que es para consolidar el INDOMET, con ese estudio hecho a través del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero hay otros trabajos que se han hecho. El COE, que ha tenido un excelente desempeño, y el Comité Nacional, el Consejo Nacional de Emergencias, el CNE, y la Defensa Civil, que han tenido un excelente desempeño, así es, y particularmente ahora con Melissa, han sido reforzados con un proyecto que ha sido financiado por la India, a través de una institución que se llama Coalición para el Desarrollo de Infraestructuras Resilientes, que ha financiado proyectos para calificar el COE, para calificar el Defensa Civil y el CNE. Es decir, que ese reforzamiento ha permitido que el desempeño sea mejor. Pero hemos reforzado nuestros acuerdos con la Unión Europea. El Consejo Nacional para el Cambio Climático es ahora embajador Copérnico. Eso significa que todos los datos satelitales de la Unión Europea están a disposición de todas las instituciones dominicanas a través del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Pero además hay otros acuerdos en curso. Hemos recibido apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a través de la Agencia Meteorológica de España. Estamos recibiendo apoyos recientemente del CAF, o sea, del Banco de la Corporación Andina de Fomento, que es el gran banco de desarrollo de América Latina. También vamos a tener otro proyecto de apoyo. Estamos cerrando un proyecto con la Agencia Aeroespacial de Italia, con el apoyo, con la participación de 2 relevantes universidades dominicanas, INTEC y UNFU. Es decir, vamos a disponer de otro satélite. Hay un satélite que pasa justo por encima de República Dominicana, que es un satélite brasileño. Bueno, es un satélite chino-brasileño. Y ese satélite, los datos de ese satélite también van a estar a disposición de República Dominicana. Todo lo que yo estoy mencionando son logros de estos últimos 5 años. Todo eso que yo acabo de mencionar. Max, tú sabes que contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Bueno, mi exhortación, especialmente a la juventud, pero a todos y a todas, mi exhortación es que tratemos de hacer y hagamos las cosas bien, que tratemos de hacer las cosas lo mejor posible. Cada uno desde el lugar en que está colocado, en función de lo que le ha tocado, de la tarea que tiene. Yo siempre digo
Y si a usted le toca limpiar zapatos, sáquele brillo, porque esa es la tarea que usted tiene. Hágalo bien, hágalo bien. Porque si usted se propone hacerlo bien, eso es lo que hace que usted lo va a hacer bien. Y lo de Melissa ahora es un ejemplo. Nos preparamos, lo hicimos bien, pero hagámoslo todo bien. Y al que le toque trabajar como obrero en una zona franca, hágalo bien. O sea, si usted es enfermera, hágalo bien. Si usted es médico, cumpla con la ética médica. Es decir, haga lo que tiene que hacer. Si usted es ingeniero, hágalo bien. Y naturalmente, desde el gobierno, tenemos que hacerlo bien. El presidente está dando el ejemplo de hacerlo bien. O sea, hagamos eso, tratemos de hacerlo bien. Sigamos los buenos ejemplos. Esa es mi exhortación. Max, nosotros apreciamos mucho ese trabajo importante que tú estás realizando en el Consejo Ejecutivo para el Cambio Climático, pero también ese trabajo importante que tú haces, precisamente orientando a la juventud dominicana, orientando a la familia dominicana a hacerlo bien siempre. Qué bueno que tenemos un hombre de Estado hablando de esa manera para sumar, no para maltratar o para indisponer a nadie, sino para hacerlo bien. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, lo ha sido el doctor Max Puig, nuestro vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el director general de aduanas, el doctor Eduardo San Lobatón, pero ante todo un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, con aspiraciones presidenciales. Será nuestro segundo personaje de la semana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo San Lobatón, nuestro director general de aduanas, pero ante todo un destacado líder PRMista con mucho apoyo en nuestro Partido Revolucionario Moderno y también ante muchos dominicanos. Yayo, como te decimos todo lo que te queremos, nos gustaría tener una visión tuya sobre cómo se tomaron las medidas preventivas por parte de nuestro presidente Luis Abinader antes, durante y después de la tormenta Melissa que nos afectara con inundaciones y con daños. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, como siempre, un placer estar aquí en Aeromundo. Y qué bueno que usted comienza con la reflexión sobre Melissa. Los que, como nosotros los caribeños, hemos sufrido y vivido las múltiples inclemencias de las tormentas tropicales, los ciclones y otros fenómenos, sabemos lo devastador, lo cruel que pueden ser estas realidades. Y yo creo que la administración que se produjo alrededor de la tormenta Melissa, que solo hay que ver lo que está pasando en Jamaica, lo que están pasando los hermanos cubanos y lo que ha pasado en la región, para resaltar que tendrá que constituirse un modelo de prevención climatológica como lo que acaba de hacer el gobierno Abinader en estas semanas que han transcurrido. Como director de aduanas me tocó trabajar en el comité de emergencia para garantizar la cadena de suministros que a través de nuestros puertos y aeropuertos y la frontera abastece la economía dominicana y también la economía de nuestro hermano país. Los primeros días de la prevención hubo mucha gente que no comprendía, porque estábamos más o menos encerrados y el sol estaba afuera. Y la gente generaba dudas, Cuando vinieron estas torrentes de lluvia, que son las lluvias más peligrosas, porque al ser
no tempestuosas, sino constantes, puede uno incurrir en el error de creer que no está pasando nada. Pero el agua se acumula y no se siente hasta que destruye. Así es. Hasta que destruye. Entonces, esa prevención de el general retirado Méndez, que preside el COE, el amigo Salas de la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, Gloria Ceballos. Gloria Ceballos de Meteorología. Eso coordinado a su vez con la Dirección General de Supérate, Gloria Reyes, con Edgar en el plan social, que se hizo una prevención para entonces, desde el momento que terminaron las aguas, entonces salimos a reactivar la economía, salimos en ayuda de la gente. ¿Te ha visto al presidente? San José de Ocoa, Santo Domingo Norte. ¿Te ha visto al presidente el mismo día en el plan social, viendo que se estuviera despachando la comida en asistencia? Porque mucha gente no toma en consideración lo que representa una tormenta. Independientemente de los daños materiales, la tormenta produce una parálisis económica. Y hay un porcentaje importante de los dominicanos y la dominicana que viven en medio de la informalidad. Y el que se pasa 3 días sin trabajar, 2 días sin trabajar, evidentemente eso le merma profundamente la economía del hogar. Entonces, es detrás de esa gente que hay que salir. Es detrás de esa gente que a su vez duraron 3 días sin trabajar, pero tienen la casa dañada, viven cerca de una cañada, viven en un tema, el colmado les cerró. Entonces, hay una posible situación en algunos campos, en la ribera del río, aquí en la capital, en la ribera de los Sama. Entonces, eso no es un juego de niños, don Guillermo. Y yo por eso, cuando veo que algunos postulantes, opositores y demás dicen que una cadena de emergencia, que la declaración de emergencia, digo, wow, ¿dónde está la empatía humana? ¿Dónde está la cristiandad? ¿Dónde está el sentimiento? Porque negar, ir en ayuda de gente que su patrimonio, su realidad económica se ve afectada por un fenómeno atmosférico, yo sinceramente creo que eso es poco humano, poco empático. No todo puede ser política. Yayo, pero hay realidades que el pueblo dominicano puede comprobar. No habíamos tenido en los últimos 65 años de nuestra epopeya histórica, política, democrática, hasta accidentada con una revolución, que un gobierno, un presidente, tomara medidas, convocara a tiempo, lo que ningún otro jefe de Estado hizo. Prevención, es decir, como un gobierno en sesión permanente para enfrentar antes, durante y después una tormenta que también hizo sus daños. Por eso le digo, don Guillermo, yo creo que este modelo de prevención y acción posterior se convertirá en un manual de administración de fenómenos atmosféricos. Y sinceramente creo, porque es que había que verlo, mire, garantizamos el suministro de la economía. Fuimos en ayuda de la gente que más lo ha necesitado. Pudimos prevenir grandes daños. Yo recuerdo que yo estuve en medio, el viernes de la tormenta, el sábado de la tormenta, yo estuve en el puerto de Jaina. Y había que ver cómo, en medio de la lluvia, estábamos despachando los contenedores por los rayos X. Estaba la gente del puerto, estaban la gente de las Fuerzas Armadas, estaban la gente de la DNCD, con las capas puestas. Todo, había un espíritu de colaboración. Entonces, mire, eso no se compra en botica, eso no se alquila, eso viene desde arriba. Eso es una disposición de que no nos vamos a dejar vencer. Eso trabaja inclusive en el ánimo de la gente. Cuando la gente prende la televisión y ve un presidente que reunión a las 10 de la mañana, que reunión a las 8 de la noche, con todo su staff, con todo su ejecutivo, esos fueron los resultados. Y por eso es que los daños son mínimos. Por eso es que los daños son mínimos. Pero son mínimos, y el hecho de que sean mínimos no quiere decir que no sean importantes. Hay daños importantes, claro. No, porque es que con lo que pudo haber sido, la gente quiere minimizar lo que es. No, lo que pudo haber sido gracias a la prevención, gracias a la gerencia no fue. Pero lo que es, no podemos dejarlo que se convierta en una situación. Y yo creo que este modelo de Melissa es lo que sucede con muchas cosas que hoy, a 5 años y medio de la administración Abinader, hay cosas que son verdaderamente históricas.
las reformas institucionales que han decretado el fin del caudillismo, la constitución de un nuevo polo turístico, porque mire, el sur del país no había tenido quien le escribiera. Hay que ver lo que es Pedernales hoy y lo que era Pedernales hace 5 años. Así es. Hay que ver lo que es Jimaní hoy y lo que era Jimaní hace 5 años. Hay que ver lo que es Dajabón hoy y lo que era Dajabón hace 5 años, que eran áreas muchas veces olvidadas por los gobiernos en la capital. Entonces, es que si hay algo que yo he aprendido al lado de Luis Abinader estos años, que me ha tocado el privilegio de acompañarlo en la Dirección General de Aduanas, que es una posición que tiene mucho contacto, evidentemente, con el gabinete económico, con el gabinete de precios. Eso me ha puesto en escenarios que lo he podido ver funcionar. Quizás como otras instituciones no tienen la oportunidad. Y es la visión acompañada de la planificación. Mire, yo le voy a decir esto que yo presencié. En una de las reuniones que teníamos con el tema de Pedernales, que yo como director de aduana ayudaba en la instalación o mejoramiento de unas aduanas que hay en Pedernales y con una serie de insumos que se iban a traer al país para los desarrollos turísticos que se están llevando a cabo, un asesor del presidente le dijo, pero presidente, en Pedernales no hay 30,000 votos, usted está perdiendo mucho tiempo en Pedernales. Y Luis Abinader le contestó a ese asesor, el problema es que yo no estoy gobernando para las próximas elecciones, yo estoy gobernando para los próximos 100 años y tenemos que desarrollar esa parte del país. Ese día yo dije, al lado de este hombre vale la pena estar. Que lo sabía, que lo había vivido, que lo había luchado en el partido, pero haberlo visto, o sea, nosotros teníamos una década ya luchando por la conquista del poder, como fundador del partido, como secretario de finanzas del partido. Ahora, ese es el momento donde somos fundadores, así es, los dos. Así es. Ese es el momento donde el presidente, yo digo, wow, este hombre va a ser un gobierno extraordinario. Yayo, tú durante estos 5 años estás al frente de la Dirección General de Aduanas. Tu gestión, viéndote ahora los niveles de las recaudaciones, los niveles de reconocimiento también con las aduanas norteamericanas, con la francesa, con las europeas, es decir, y también con resultados en la organización de cosas que nunca habíamos tenido antes. Despacho 24 horas, rayo X que garantizan evitar los contrabandos hasta de los estupefacientes. ¿Qué tú dirías? Mira, hace 5 años solamente el 40% de lo que entraba y salía del país era visto por rayos X. Hoy el 96% de lo que entra y sale del país es visto por rayo X. 2. Hace 5 años el promedio de un contenedor entrar y salir de nuestros puertos era de 9 días. Hoy son 2 días. Hace 5 años teníamos una ley general de aduana que tenía más de 60 años sin actualizarse. Hoy tenemos una ley general de aduana nueva del 2021, pero que ha sido regulada en el 22, en el 23 y en el 24. O sea, tenemos una regulación viva de nuestro comercio. Hace 5 años las aduanas representaban el 17% de los ingresos del Estado. Hoy representan el 25, el 24% de los ingresos del Estado. En un ambiente donde las aduanas están recaudando menos en todo el mundo, porque la tecnología y el libre comercio y demás. Entonces, ha habido una verdadera transformación del comercio dominicano. Hace 5 años, las exportaciones mensuales de este país eran 600, 700 millones de dólares. Hoy son 1.200 millones de dólares. Son 500 millones de dólares más todos los meses en promedio. Y la gente a veces se pregunta, pero somos la misma cantidad de gente, son las mismas empresas. ¿Por qué? Bueno, la tecnología. Hace 5 años no había inteligencia artificial en nuestros puertos. Hoy hay inteligencia artificial en nuestros puertos. Hace 5 años el hallazgo de estupefacientes, de drogas, además, era un porcentaje. Hoy es 300% más. Y yo aquí me detengo, porque sería incorrecto de mi parte atribuir solamente crédito a una parte. Yo he dicho que una de mis grandes enseñanzas en las aduanas de este país ha sido el increíble o formidable trabajo que hacen las mujeres y hombres de uniforme de este país. Cuando uno piensa en el ejército dominicano, cuando uno piensa
en la Armada Dominicana, cuando uno piensa en la Fuerza Aérea Dominicana, cuando piensa en la Policía Nacional, y tengo que hacer una parte específico en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Lo que aquí se ha hecho en términos de seguridad, lo agradeceremos décadas por venir. Lo que pasa es que el trabajo bien hecho en seguridad... Y no había ocurrido nunca antes. Y por eso me detengo a decirlo, don Guillermo, y le agradezco la oportunidad. Porque el trabajo en seguridad no se siente. Así es. Tú sientes si te atracan, tú sientes si te asaltan, tú sientes si tú no puedes estar tranquilo. Pero cuando las cosas funcionan adecuadamente, como se han reducido todos los índices por los cuales nosotros somos el segundo país más seguro del hemisferio. Oiga eso, y el primero que está catalogado, que es El Salvador, evidentemente tiene unos temas de derechos humanos y demás que están siendo examinados. Entonces, lo que ha pasado con la República Dominicana, y yo sé que el que tiene dificultad con pagar una deuda, que el que tiene una insatisfacción, que el que perdió el trabajo, quizá no entiende estos datos que a veces parecen atmosféricos, parecen lejanos. Pero déjeme decirle, la vida de los dominicanos estos 5 años ha cambiado para bien en muchos sentidos. Pero que lo diga Yayo, que lo diga Guillermo Gómez, que lo diga Luis Abinader. No. Es que lo dicen las agencias de riesgo internacionales, que por primera vez en más de 40 años no han elevado el riesgo economía 2 veces. 2 veces en 5 años. Es que lo diga la FAO, que lo diga la UNESCO, que lo diga la Organización Internacional del Trabajo, que nosotros encontramos un país con una pobreza que rondaba el 30%. Y hoy tenemos un país, dicho por la FAO, dicho por las Naciones Unidas, no por nosotros, con una pobreza que anda por el 17, 18%. Son una reducción en 5 años que no la ha tenido ningún otro país de Latinoamérica. Entonces, la gestión del presidente Abinader es verdaderamente histórica. Claro, el ejercicio de gobernar siempre es complicado. Y hay oportunidad de mejora. Y hay gente nuestra que se ha equivocado. Eso es verdad. Ahora, cuando tú pasas un balance, lo que acaba de suceder con la tormenta Melissa es otra muestra más de un gobierno que está luchando por transformar su sociedad. Es que la inversión extranjera que estamos recibiendo, es el crecimiento del turismo, es el crecimiento de las zonas francas, es el crecimiento de nuestra agricultura. El clima de confianza, por supuesto, para los inversionistas extranjeros. Mira, más de 4.500 millones este año. Pero además, invirtiéndolo. En esta sociedad tan hiperconectada, yo le pido a nuestra audiencia que se dé un paseo por Ecuador, por los medios de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, de Argentina. Y miren las realidades sociales de esas naciones hermanas. Miren el clima político. Miren el clima de inversión, el clima económico. Perú, mírenlo. Me dirá alguien, pero consuelo de mucho, alivio de tontos. No, porque de la única manera que tú puedes medir el funcionamiento de una economía y de una sociedad es en comparación con los indicadores de lugares similares, con culturas similares, con historias similares. Entonces, la República Dominicana, y yo se lo digo porque hace aproximadamente un mes, yo estuve en la ciudad dominicana que se celebra en Washington, D.C. y en Nueva York. Y en Washington tuve en el Diálogo Interamericano, que es un foro importantísimo de políticas públicas para Latinoamérica, que mi buen amigo, el canciller de la República, tuvo a la bien ayudarnos a tener una participación ahí. Y cuando yo hablaba con expertos económicos de toda Latinoamérica, del BID y de otros lugares, la gente me preguntaba cómo era que habíamos hecho de la logística, que no es otra cosa que la cadena de suministros, así es, un nuevo renglón económico, cómo habíamos explotado a nivel de exportaciones, cómo se estaba invirtiendo alrededor de nuestros puertos. En Caucedo se anuncia una inversión de $700 millones de expansión. Lo mismo está pasando en Jaina, lo mismo está pasando en Montecristi. Entonces, eso, la gente estaba maravillada con nuestra realidad económica. Después fui a la ciudad de Nueva York y ahí estuve con el presidente de la Asociación de Supermercados de Nueva York, que quieren los productos dominicanos.
que quieren vender en Nueva York y en Nueva Inglaterra y en Nueva Jersey, quieren vender los aguacates dominicanos, quieren vender los bananos dominicanos, quieren vender los mangos dominicanos, quieren vender las piñas dominicanas. No me dejaban ni a mí ni a los demás funcionarios de la aduana que andaban conmigo, ni a los comerciantes, ni miembros de la Cámara Americana de Comercio, que fue el organizador de la semana. Ahí tuvimos con César Dargán, con Francesca Rainieri, con otros altos empresarios del país. Y la gente le quitaba los productos de la mano, le quitaba la tarjeta de la mano. Quieren trabajar con República Dominicana, quieren hacer negocio con República Dominicana. Entonces, esta media isla ha contado una historia de éxito económico, ha contado una historia de estabilidad política, ha contado una historia de institucionalidad. Porque cuando la gente viene aquí y dice, bueno, pero ese es un país donde el presidente hizo una reforma constitucional, no para no reelegirse, porque la reelección estaba prohibida. Inclusive, don Guillermo, en todos los años de historia, desde 1844 al 2025, nunca se había hecho una reforma para prohibir una reforma. Aquí se habían hecho reformas para cambiar la Constitución. La mayoría de ellas de presidentes que querían seguir. Pero lo que hace Luis Abinader es una reforma para que en el mañana nadie pueda reformar para seguir, o que sea casi imposible. Entonces, la gente ve eso y dice, no, pero este señor no está gobernando con un populismo, con un deseo de sacar ventaja, con un deseo de manipular, no. Este señor está gobernando con una visión estratégica para que este país pueda seguir por senderos de paz. Porque también la política no tiene por qué ser una guerra. La política no tiene que ser una catarata de insultos. Hoy gobernamos nosotros, mañana gobernarán otros. Pero lo importante es que al final todos somos dominicanos, todos habitamos esta media isla, todos vamos a disfrutar nuestros avances o a sufrir nuestros percances. Yayo, contigo siempre podemos hablar del comportamiento de los éxitos en la aduana que tú presides. Pero tú eres uno de nuestros líderes importantes de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. ¿Cómo tú ves el presente y el futuro en nuestro partido con un presidente líder de ese partido, de nuestro partido, que es Luis Abinader, que patrocina el fortalecimiento institucional con el relevo político como nunca antes había ocurrido en partido alguno oficial en la República Dominicana? ¿Qué tú dirías? Mire, don Guillermo, yo me siento muy optimista del presente de la República Dominicana y de su futuro. Creo que en el Partido Revolucionario Moderno, de quien, como ya dije, me llevaré a la tumba el alto honor de haber sido fundador y de haber sido su primer secretario de Finanzas hasta este momento. Yo creo que lo primero que todos tenemos que entender, que sobre esos hombros hay grandes responsabilidades, porque asistimos a una disputa del presente con el pasado, y el que gane, ganará el futuro. De un lado, un presente que ha transformado este país, que ha empujado la economía, que ha generado grandes reformas institucionales y que es reconocido por el mundo. Y del lado, un pasado que fracasó. No podemos decirlo de otra manera. Tendrán sus aciertos, tendrán sus aportes, pero en términos generales fracasaron. Entonces, el PRM ha desarrollado un liderazgo joven, un liderazgo nacional. Tú puedes, yo le pudiera mencionar, don Guillermo, 20 figuras, 15 figuras, 13 figuras, 17 figuras, que en el PRM se han preparado y que tienen la academia, tienen la trayectoria política, tienen la experiencia administrativa para dirigir los destinos de este país. Ahora bien, gracias a Dios, tenemos un liderazgo unificador, tenemos un liderazgo sensato, tenemos un liderazgo experimentado, representado por Luis Abinader Corona. En su momento, habrá que organizar una competencia tranquila, democrática, habrá que hacer un proceso eleccionario, donde habrá que hacerlo lejos del gobierno, Hay que tener la sensatez de entender que desde los gobiernos no se puede aspirar
a la presidencia de la República. El que quiere aspirar a la presidencia de la República tendrá que irse a la calle a aspirar a la presidencia de la República. Ese momento llegará, don Guillermo. Y en ese momento, como yo estuve en los primeros días del PRM y tengo relaciones de profunda amistad con todos los que suenan o se perfilan o intuyen que pudieran presentarse por la nominación presidencial del Partido Revolucionario Moderno, los conozco a todos, conozco sus familias, conozco su ejercicio. Yo puedo decir hoy aquí, don Guillermo, que en el Partido Revolucionario Moderno habrá unidad, y que juntos vamos a presentarle a este país los logros de lo que serán estos 8 años, y que la sociedad dominicana tomará la decisión que tomó en el 20, que tomó en el 24, donde le dio al PRM la mayoría más importante que hemos tenido después de la muerte de Trujillo. Yo estoy convencido de que algunos querrán generar sobresaltos, opositores quiero decir, querrán decir, pero aquí hay una madurez y hemos aprendido de la historia, de aquel partido de los 80, de aquel partido de los 90, de aquel partido de principio de este siglo, donde las luchas personales a veces desviaron los objetivos nacionales. Nosotros no estamos en eso, don Guillermo. Yayo, contigo siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Lo primero es que darle gracias a Dios de que pudimos sortear la tragedia de esta tormenta o ciclón Melissa. Yo creo que como un pueblo de una profunda fe cristiana, hay que darle gracias a Dios. Y lo segundo es que en ese optimismo, yo siempre digo que el optimismo es la fuerza más importante con la que cuentan los dominicanos. Cuando yo en el sector privado, antes de ser funcionario, don Guillermo, yo trabajaba como abogado de inversionistas extranjeros, yo siempre le preguntaba que por qué venían al país. O hablaba con los turistas, ¿por qué venían al país? Y siempre me contaban por la calidez del dominicano, por la alegría del dominicano. Y yo creo que eso es nuestro mayor tesoro, que somos cálidos, que somos solidarios, que somos alegres. Y yo creo que en eso tenemos que abrazarnos todos y seguir adelante para que las próximas Melissas que vengan o las próximas crisis que vengan encuentren un pueblo erguido, un pueblo fuerte, un pueblo sano. Muchísimas gracias, don Guillermo. Mira, Yayo, la verdad es que nosotros aquí en Aeromundo tenemos que destacarte precisamente en estos tiempos de fortalecimiento democrático, de fortalecimiento institucional en nuestro Partido Revolucionario Moderno. Tú eres uno de nuestros jóvenes líderes que representa también relevo político, que patrocina el demócrata, el estadista, el líder Luis Abinader, como no lo ha hecho nadie en nuestra historia, de nuestra epopeya histórica política de los últimos 65 años. Un presidente que no buscó la reelección para continuar, sino buscó el fortalecimiento institucional político para dar un ejemplo de que hay que darle oportunidad, relevo político, y tú lo representas. Aquí en Aeromundo tú siempre tendrás muchas oportunidades, porque también creemos en el trabajo que tú vienes realizando en favor de todos los dominicanos, de todos los colores. Te reiteramos que aquí en Aeromundo tendrás muchas oportunidades. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Eduardo San Lobatón, nuestro director general de aduanas y un destacado líder democrático del Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, a todo lo largo y ancho de la República Dominicana, yo formo parte de tantos millones de dominicanos que le reconocemos el trabajo constante que usted hace frente a buscar decisiones importantes para solucionarle
los daños causados por la tormenta Melissa, que ya se convirtió en huracán, pero mientras estuvo azotando la República Dominicana, causó daños en 4 provincias de la República Dominicana, y usted anda precisamente haciendo las evaluaciones con el personal, con los ministros y con los directores generales para buscar las soluciones económicas y resolverle los problemas. Pero hay otra situación importante frente precisamente al tema clima. El próximo jueves se va a celebrar en Belén, en Brasil, la COP30, es decir, la cumbre de jefes de Estado, de gobierno frente al cambio climático. Ya sabemos que usted va a participar en esa cumbre en Belén, en Brasil, el que se inicia el próximo jueves, dentro de ese concierto de naciones que la componen 198 países, que muchos de los jefes de Estado como usted estarán presentes. La verdad es, señor presidente, que cuando vemos que usted está atento para representarnos como debe ser en todas las cumbres presidenciales, para tocar el tema, en este caso, del cambio climático que afecta a los 5 continentes del mundo. Qué bueno que estaremos representados por usted y que también la República Dominicana continuará tomando las decisiones y los apoyos económicos que nos dan, dicen los resultados de esa cumbre, para financiar, apoyar y donar los apoyos económicos para fortalecer a todos los países, en este caso del Caribe, de Centroamérica y de América Latina. Le deseamos muy buen viaje. Por último, señor presidente, estamos viendo en la República Dominicana a una oposición perturbada que no quiere que nuestro gobierno que usted preside tome las medidas económicas, declarando esas provincias donde se han afectado muy profundamente la tormenta hizo daño, que se declaren emergencia para tomar los fondos que necesitan esas provincias y municipios para solucionarle los problemas a nuestro querido pueblo dominicano. Ese egoísmo de opositores corruptos perturbados, comenzando por el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, también Danilo Medina, es decir, esa oposición atrofiada por la corrupción que no quiere que usted encuentre soluciones económicas, sino que la critica porque están precisamente no apoyando al pueblo dominicano, quieren el desastre para el pueblo dominicano. Qué bueno que usted trabaja haciendo todo lo contrario, trabaja para todos los dominicanos de todos los colores. Y como siempre, quiero agradecerle a cada uno de nuestros amigos televidentes, de nuestro querido pueblo dominicano, que cada domingo siga Aeromundo, precisamente como lo hace el presidente Luis Abinader, sirviéndole a los más pobres y a la clase media, precisamente para buscarle alternativas de solución a los problemas económicos y sociales de todos los dominicanos de todos los colores. Qué bueno que así es, qué bueno que el ejemplo usted lo practica, demostrándole a la familia dominicana que trabaja para todos los de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo, como lo merece nuestra querida familia dominicana. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.